Hola, buenas tardes. Bueno, estamos encontrándonos en este momento para empezar una nueva disertación, hoy a cargo de los doctores Gustavo Berrone y del doctor Darío Gijena Parker, ambos de Córdoba. El doctor Gustavo Berrone nos va a hablar sobre repensar el suicidio, historia silenciosa de una epidemia. Y el doctor Darío Gijena Parker va a hablar sobre la evaluación multidimensional en adicciones, enfoque de cuidados continuos. El doctor Berrone es médico psiquiatra, es especialista en psiquiatría, es el presidente de la Asociación de Psiquiatras de Córdoba, y el doctor Darío Gijena Parker es psiquiatra, especialista en adicciones y se me fue el currículum, y es secretario del Estado de Prevención y Asistencia de Adicciones del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba desde el año 2015. Bueno, no les voy a robar yo más tiempo, así ellos pueden empezar su disertación. No sé si ya están en condiciones. Bueno, gracias. Bueno, arranco yo. Buenos días, buenas tardes. Primero quiero agradecer a Carlos Benavente Pinto por la invitación, que todos los años gentilmente nos lo hace. Estamos muy congraciados de participar en estas jornadas famosas y más con gente amiga, como lo son, bueno, Darío, que es un amigo, y la gente de Tandil. Por eso, bueno, para ir más al tema, el tema que hoy voy a hablar se llama Repensar el suicidio, historia silenciosa de una epidemia. ¿Por qué pensé en este título? Porque pensé que realmente es una epidemia, pero una epidemia silenciosa, ¿no? Es decir, hoy recién estábamos hablando un ratito con Darío y estábamos hablando de la cantidad de pacientes con intentos de suicidios eh, de manera novedosa, que ni pensábamos que podía pasar, y la cantidad de suicidios que nos vamos enterando, ¿no? Es decir, nosotros teníamos más o menos una estadística en años anteriores. Nosotros estamos haciendo una estadística en una ciudad de acá de 100.000 habitantes, se llama Río Cuarto. Estábamos entre 70 y 80, bueno, y lo que va del año ya estamos casi cerca de esa cantidad de suicidios en lo que va de este año. Entonces, y todavía aún nos falta por delante unos 4 o 5 meses más, con lo cual estamos arriba de un 25, un 30% más de suicidios anuales. Bueno, ¿cuál es la definición de suicidio? Es un acto de violencia autoperpetrado, con la única intención de morir. No tiene otra intención más que esta. Se trata de la 10ª causa de muerte en el mundo. Alrededor de 1 millón de personas mueren por año. Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, en el 2013 murieron 41.140 pacientes, pero estamos muy sobre arriba de ese número después de 8 años, ¿no? El 78% en el mundo, y esto es lo más importante, se da en países pobres como la Argentina. Más de 1 millón de personas, según el año pasado, en los informes de la Asociación Mundial de Psiquiatras, la estadística era que estaba muy por encima de 1 millón. Estamos hablando más o menos abajo dice un 10%, estamos cerca del 17% de la población de las enfermedades anuales. Hoy en la pandemia, a nivel mundial, el 20% de los jóvenes padecen algún tipo de síntoma psiquiátrico, ¿no? 11% de los jóvenes padecen un trastorno en el estado de ánimo, eso es hoy. Ahora, 10% de los jóvenes tienen un trastorno en su conducta, sobre todo un trastorno en el límite de la personalidad. Si nosotros nos comparamos y usamos como parámetro lo que ocurre con las enfermedades oftalmológicas, el 8% de la población de jóvenes y niños y jóvenes tienen algún problema oftalmológico. ¿Cuál es la comparación? La comparación es que en cualquier centro de salud, en cualquier hospital, en cualquier dispensario, hay un oftalmólogo, o para ingresar a cualquier colegio o para pasar año a año necesitan certificado de buena salud oftalmológica.
Sin embargo, la enfermedad mental o los trastornos mentales son mucho más frecuentes, casi doblando, más del doble, de los problemas visuales, y sin embargo, ningún joven, ningún niño tiene que llevar certificado de buena salud psíquica año a año. Y no hay tantos centros de prevención o de tratamiento como los hay en los centros oftalmológicos, ¿no? Es decir, nosotros por comunidad, si es una comunidad media, podemos encontrar entre 2 y 3 psiquiatras infantiles, pero si es una comunidad pequeña, prácticamente no hay psiquiatras infantiles, y psicólogos que se dediquen a psiquiatría pediátrica es muy poca. Ahora, el 50% de las enfermedades mentales que ocurren o que aparecen en niños y en jóvenes lo van a durar toda la vida. ¿Cuál es el impacto de esto? La Organización Mundial de Salud, el suicidio es la segunda causa principal de muerte entre personas jóvenes, entre 10 y 24 años, luego de los accidentes de tránsito. Los estresores sociales y psicosociales habituales que pueden precipitar el suicidio son básicamente los conflictos familiares. Las rupturas amorosas también es un alto número. Nosotros tendemos a vivir por amor y a morir por amor. En la adolescencia, los factores precipitantes son el bullying y las dificultades académicas. Ahora, en pandemia, lo que vemos es que la tasa de suicidio se ve reflejada con cuestiones más sensibles, como ser los actos de violencia intrafamiliar y los indicadores macroeconómicos, en particular el desempleo. Ambos de estos dos indicadores son los que están más aumentados en países como Argentina. A pesar de un arsenal farmacológico desarrollado, la respuesta a la problemática es pobre, o yo le diría nula. El aumento de la tasa, ajustado por la edad en Estados Unidos, subió del 10 al 28% en 10 años. La tasa por habitantes adultos entre 35 y 64 años pasó de 13 a 17% cada 100.000 habitantes. El 90% de los casos están asociados a enfermedades psiquiátricas, ya sea el trastorno depresivo mayor, los trastornos bipolares, sobre todo los estados mixtos, los trastornos psicóticos, el trastorno límite de la personalidad o las adicciones. Cuando nosotros vemos la clínica, pensamos en este espectro del paciente suicida. Nosotros pensamos en el suicidio como una enfermedad per se. No pensamos en el suicidio, en comorbilidad de otras enfermedades. Nosotros vemos que la enfermedad suicida parece ser una enfermedad con una consistencia propia. Tenemos por un lado la ideación suicida, el intento de suicidio abortado, los intentos de suicidio interrumpido, el suicidio consumado, pero también encontramos una clínica anterior que son las autolesiones no suicidas, o sea, los self-harm, que no tiene el mismo objeto que el suicida, o sea, producir el acto de muerte, sino que tiene otro objeto, pero se ve muy asociado a este tipo de patología. Cuando vemos suicidios en niños, el inicio temprano fue aumentado por 3 en los últimos 10 años, de 0,5 actualmente a tasa de suicidio por 100.000 habitantes de 1,5. ¿A qué se debe esto? Se debe a la afluencia de juegos o de factores precipitantes a nivel de las redes, ¿no? Uno de ellos son los juegos como el Momo o la ballena azul, son tipo challenge, donde los pacientes tienen que cada vez ir ajustando algún tipo de martirio día a día, y que después, como último punto, tiene que ver con el suicidio. Entonces nosotros habíamos pensado en estos, recapitulando algunos estudios, está el estudio de Salman desde hace unos años, que habla de los dibujos infantiles. Acá yo le voy a poner unos ejemplos. Miren las diferencias en dibujos infantiles con pacientes que han cometido algún tipo o tienen riesgo de cometer algún tipo de suicidio y del no suicida, ¿no? También hay un estudio durante la adolescencia donde dice que las self-harm o los autolesiones no suicidas en pacientes depresivos, adolescentes depresivos, es un predictor fuerte de suicidio. Yo le diría que es el mayor predictor, junto a los intentos previos, es el mayor predictor de suicidios en adolescentes.
Entonces, entreviste siempre al padre o a los padres como al adolescente. Este estudio que tiene de alguna manera encontrar algunos indicadores pre-suicida fue eficaz para reducir el número de intentos suicidios y de ideación suicidia grave en adolescentes y escolares. Estos hallazgos subrayan el beneficio de una intervención prematura de suicidio universal en las escuelas. Este es un estudio del 2018 publicado en la revista Pediatric. Entonces, ¿qué cantidad de probabilidades tiene un paciente que se autolesiona? ¿Qué probabilidades tiene de volver a tener nuevas intenciones o nuevas autolesiones en el término de un año? Y lo paradójico es que un paciente que se autolesione tiene 5 veces más probabilidades de tener nuevas intenciones de autolesiones en el término de un año. Pero lo que es más llamativo es que estos pacientes tenían también la misma tasa de probabilidades para cometer un autosuicida, ¿no? Es decir, pacientes que se autolesionaron en los 365 días posteriores tenían la misma tasa, casi un 5% más de probabilidades de cometer un autosuicida. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Si no preguntas, no sabe. El 90% de los pacientes o de las víctimas de suicidio sufrían un trastorno mental previo. 60% de las víctimas de suicidio se reunieron con médicos de atención primaria en el mes anterior al suicidio. Entonces, preguntar no es peligroso. ¿Qué antecedentes tienen los niños que se autolesionen y que se autolesionaron o tenían intentos de suicidio? El 50% informaron abusos físicos o sexuales en la infancia. Ahora, al menos un 50% no informaron este tipo de abuso. Entonces, por un lado tenemos los traumas en la infancia, pero por otro lado encontramos como un patrón de personalidad, como dificultad para expresar emociones, particularmente enojo y tristeza, sentimientos de vacío, sobre bajo estimulación, incapaz de expresar sentimientos, solitarios, temerosos, relaciones íntimas, responsabilidad adulta, sentirse invalidado, desconcertado de los padres. Ahora, lo que sí o sí aparece es el dolor psíquico. El dolor psíquico parece ser el predictor más importante para la autolesión y para el intento de suicidio. Predictor de riesgo es el intento anterior, es el predictor de mayor fortaleza a la hora de predecir un poderoso, a la hora de predecir un nuevo intento. Ahora, el 50% de los intentos de suicidio, principalmente en varones, han sido efectivos en el primer intento. Riesgos en adultos. Ser hombre tiene 4 o 5 veces más intento de suicidio anterior, psicopatologías, por ejemplo la depresión por 13, humillación, bullying, la soledad, pobre sistema de apoyo, la inmigración. Los riesgos 2 son ser agresivo o impulsivo, los trastornos, el abuso de sustancia o alcohol, problemas con la ley, problemas en la escuela, genética, desesperanza, desamparo, perspicacia de trastorno mental, mala toma de decisiones. Y los riesgos 3 en adultos, el abuso sexual, identidad de género no resuelta, preferencias sexuales enmascaradas, ideas e intenciones suicidas actuales, desempleo, perfeccionismo, narcisismo, mala divulgación de sí mismo, imitación y agrupación. Los factores de riesgo son adictivos, digamos, se van sumando uno a otro. Los mecanismos que nosotros encontramos, tenemos mecanismos actuales, psicológicos, biológicos, y la interacción que es natura con un drug, que es la interacción de lo genético y lo ambiental. Las teorías psicosociales, hay muchos, los Ichache, la mala decisión, la desesperanza, la diátesis del estrés, los modelos interpersonales, la soledad, las teorías de los 3 pasos, las preguntas sociales, ¿no? Nos vamos a describir solamente 2 o 3 nomás. Las características de la psicología universal, dice sentirse solo y aislado, nadie entiende mi dolor mental, el estado cognitivo estrecho, la visión de túnel, cuanto más deprimido y desesperanzado, menos abierto a sugerencias están. El dolor mental, esta es la hipótesis del dolor mental. El dolor mental es el eje primordial a la hora del intento de suicidio, al igual que en las autolesiones. Entonces, está el número de intentos previo,
una afectividad de autodestrucción, pero la persistencia luego de los tratamientos del dolor mental es el que desencadena la posibilidad de un suicidio, ¿no? Es decir, el intento previo y la persistencia del sentimiento de autodestrucción pueden ser no importantes si no persiste el dolor mental. Mans hace el modelo de diátesis y acá lo fluctúa y le pone como aditamento, además de los procesos traumáticos infantiles y la persistencia de la depresión, lo pone en los aditamentos la impulsividad, la desesperanza, el acceso a las armas letales y por otro lado la imitación. Pero bueno, es otro y le da un porcentual a cada uno de esos ítems. Pero este me parece bastante simple y bastante importante. Esto es de la Universidad de McGill en Canadá, esto es de hace unos años, de 2017, y se llama los 3 steps, digamos los 3 pasos, y la primera tiene que ver con la ideación. El primero es si tienes una depresión, un dolor, una desesperanza, si es sí o no, si no hay ideación, y si es sí, puede haber ideación, ¿no? Si estás sumamente deprimido, si tenés dolor mental, si tenés desesperanza, sí pasamos al segundo paso. El segundo paso tiene que ver con la conexión. Si el dolor es mayor que tu conexión, tú te puedes conectar mucho más que tu dolor, todavía te podés conectar a nivel emocional con algo, como por ejemplo tu familia, tu futuro, tu escuela, tus proyectos, tu religión también, ¿no? Pero si el dolor es más grande que tu conexión, entonces pasa a ser una ideación fuerte. Ahora, el acting. ¿Eres capaz de poder hacerlo? Porque tal vez no puedes hacerlo. Pero si en la tercera pregunta, a donde uno le pregunta si es capaz, él te dice que sí, prácticamente es una ideación consumada. Ahora, cuando nosotros vemos los mecanismos biológicos, vemos, como la segunda hipótesis, la biología, vemos una triada, tiene que estar presente esta triada. Por un lado la impulsión o la impulsividad, por un lado tiene que estar la depresión y también tiene que estar los factores inflamatorios cerebrales. Los cambios biológicos en el cerebro suicida son muchos, sobre todo tiene que ver con la disminución de serotonina, la disminución de noradrenalina y dopamina, el aumento de neurotransmisores excitatorios, el aumento del cortisol, pero el que toma un valor una implicación bastante directa es la noradrenalina, ¿no? Es decir, el dolor crónico, las experiencias traumáticas tempranas, o el estrés crónico llevan a una depresión de noradrenalina en el tronco cerebral, ¿no? En contraste, las terapias cognitivas conductuales o los fármacos que mejoran la depresión o las vidas sanas o el Lovely Life parecen ser los que retrogradan esta disminución de noradrenalina. Pero la impulsividad básicamente se ve reflejada por la noradrenalina. El comportamiento suicidio en las familias parece ser que corre por las venas, ¿no? Es decir, nosotros encontrábamos familias de suicidas, de acá, por ejemplo, está el caso de Hemingway, y nosotros vemos que los cigotos en relación a los gemelos monocigóticos hay una mayor probabilidad de suicidio, ¿no? Y nosotros encontrábamos en familias de suicidas una alteración genética, muchas tenían que ver con el gen que catalizaba el receptor 5-HT2A. Pero bueno, cuando nosotros buscamos las hipótesis genéticas encontramos todo esto. No solamente encontramos estas alteraciones genéticas, sino también encontramos alteraciones genéticas en la percepción de estrés, ¿no? Es decir, el paciente que es suicida tiene una percepción de estrés limitada con respecto a la población general. No percibe el estrés de la misma y no lo resuelve de la misma manera que lo haría la población en general. Entonces hablamos de una vulnerabilidad genética que tendría que ver con la percepción y la capacidad para resolver nuevas situaciones estresantes. El modelo animal para la depresión y desesperanza y anedonia, se usaron estos modelos, hay modelos de ratas kiwi donde de este modelo de ratas, 2 ratas fueron tratadas genéticamente
y las dos ratas no fueron tratadas genéticamente. De las dos ratas que están incluidas con genes que desarrollan depresión, una fue maltratada desde la infancia, desde bebé, y la otra no fue maltratada, con lo cual hay en las pruebas forzadas a nadar, lo que encontramos en las dos ratas primeras, encontramos que no presentan alteraciones a la dificultad del nado, mientras que las dos ratas que fueron o que están modificadas genéticamente presentan desesperanza. Tal es así que la que fue genéticamente tratada y mortificada ambientalmente presenta un nivel de desesperanza tal que se deja morir. Entonces, ¿qué sabemos de esto? Sabemos que la gene y la epigenética tienen un factor importantísimo, ¿no? No es lo mismo tener buenos genes y buena vida que tener malos genes y mala vida de comienzo temprano, ¿no? Es decir, buenos genes y mala vida con comienzo temprano prácticamente es tener una enfermedad mental o una dificultad o un índice mayor de probabilidad de suicidio, ¿no? O de padecer trastorno psiquiátrico. Como factores inflamatorios encontramos la ruta, un ejemplo es la ruta de la serotonina. La serotonina se hace a través del triptofano, ¿no? Por una enzima que se llama, es una transpeptidasa. Pero, ¿qué pasa? Acá cobra una mayor importancia la IDO. La IDO es una enzima que hace que ante los factores inflamatorios toma una preponderancia, entonces la ruta del triptofano no va a serotonina, sino que va a la ruta de la asquinurina. Todo esto que vemos acá, el ácido quinureico, el santénico, son todos tóxicos del cerebro. Ahora, cuando pasamos un proceso inflamatorio, la IDO multiplica por 100 las probabilidades de que el triptofano, en vez de ir a serotonina, vaya a factores inflamatorios cerebrales, sino sería como una especie de factores que producirían intoxicación cerebral. Entonces, ante un proceso inicial de inflamación común, como puede ser una gripe, los factores inflamatorios aumentan por 100 por la hiperactividad de la IDO. Piénsenlo en este año de pandemia. Las personas que han pasado por situaciones no solamente estresantes ambientalmente, sino también han pasado por situaciones de padecer el COVID, entonces, o si no, también han pasado por situaciones de adversidad social, entonces han pasado a tener mayores factores inflamatorios cerebrales. Una de las cosas que nosotros vemos también son las asociaciones entre maltrato infantil e inflamación cerebral. Este es un estudio multidisciplinario de Dunning en 1972, donde se observó 1.037 niños durante 32 años. Entonces se concluyó que el maltrato infantil mostró un incremento significativo en la proteína C reactiva 20 años más tarde de haber pasado por maltrato infantil. La asociación entre maltrato e inflamación en el adulto comprende aumento de fibrinógeno en el recuento de glóbulos blancos y el maltrato es un factor de riesgo independiente y prevalente en la inflamación de la edad adulta. El otro tema que tiene que ver, que también nosotros no vemos como maltrato infantil, sino lo caratulamos con algo que se llama trato injusto, y son factores nutricionales en niños. Ustedes piensen que nosotros no tenemos la posibilidad de hacer PUFA. Los PUFA son los ácidos grasos poliinsaturados, de ellos es la omega 3 y el omega 6, pero es esencial para el desarrollo del sistema nervioso en niños, ¿no? Entonces, las malas factores nutricionales, sobre todo, poco aumento de hidratos de carbono, pero poco índice de proteínas y sobre todo de nutrientes como pescados, que tienen muchos niveles de ácido graso poliinsaturado, o aceites vegetales como el aceite de oliva, produce una malformación o produciría en el cerebro adulto una predisposición a padecer procesos inflamatorios con mayor frecuencia. Esto incrementa la vulnerabilidad que ya teníamos desde la cuestión ambiental, ¿no? Entonces, la nutrición y estrés temprano, bueno, puede trasladarse humano, tiene efecto agudo y severo en el sistema inmune, las intervenciones dietéticas tempranas con ácidos grasos poliinsaturados reparan o deterioran
el de producido por la vía modulación de la microglea, las intervenciones nutricionales con PUFA pueden ser un camino posible. 5 minutos, ya termino. ¿Las conductas suicidas tratables? Sí, las vías de tratamiento que tenemos son las terapias de comportamiento cognitivo-conductual, las terapias conductuales dialécticas, las terapias de resolución de problemas, las terapias basadas en familia y las habilidades combinadas de intervención en grupo. Intervenciones en la escuela. Este es un estudio de Salvar para potenciar vidas en jóvenes. Se llama estudio Saile y se ha hecho en alrededor de 860 escuelas en toda Europa. ¿Qué dio como resultado el estudio Saile? Que es un estudio de prevención en niños de menores de 12 años. Las pruebas sólidas son que la restricción a los accesos y a los medios letales es un medio, es muy importante. El programa de sensibilidad en la escuela, prevención universal, entrenamiento de fuerzas vivas, entrenamiento de los medios, intervención basada en Internet y las líneas de ayuda. Y en los enfoques de salud dio que los tratamientos tempranos de depresión, ya sea con farmacoterapia y psicoterapia, eran efectivos, que las cadenas de cuidado, la educación de medios de atención primaria y el cuidado de atención primaria eran importantes. Esto era el estudio Saile que se hizo por 2 años. Este es un estudio en Estados Unidos. Fíjense que en 20 años en la disminución de la restricción de medios. En Estados Unidos todo el mundo tiene armas, pero desde que empezó a haber conducta de restricción de medios, mire cómo bajó el índice de suicidio a través de los años. La última diapositiva es una frase: no tengas miedo a la vida, piensa que la vida vale la pena vivirla, y creer esto te ayudará a que se haga realidad. Muchas gracias. Sigue. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Y bueno, me sumo a los agradecimientos al organizador de este evento. Y muchas gracias, Carlos, por permitirnos a distancia. Nos hubiera encantado estar presentes. Saludos a la coordinadora de la mesa y aquí al compañero Gustavo Berrone. Bueno, vamos a ir ya mismo a la presentación, si ustedes están de acuerdo, para que tengamos un ratito de preguntas. Elegimos este tema con el doctor Benavente Pinto, porque nos parecía importante y relevante y quizás oportuno, después de todas las cosas que se han dicho en este tiempo respecto a este importante tema con tanta prevalencia. Bueno, quería mostrar esta imagen de la puerta giratoria porque ese es el principal desafío, no solo en los problemas adictivos, sino en cualquier trastorno psiquiátrico persistente crónico, donde realmente uno se pregunta por qué todo está diseñado, incluso nosotros estamos configurados para pensar en estos problemas como problemas agudos y no tenemos una gestión de los problemas psiquiátricos y los problemas vinculados a las adicciones continua, de cuidados que persistan en el tiempo y de gestión de la recuperación de las personas como un proceso y no con una mirada transversal, de una perspectiva aguda al estilo infectológico de una enfermedad infecciosa aguda, ¿no? Y entonces uno empezaría a revisar, y quisiera, digamos, en este ratito que tenemos, contarles que hay básicamente 3 modelos en los que uno puede pensar el tratamiento, puede pensar los abordajes de los problemas de las adicciones. Uno que está basado en tratar solamente las complicaciones y las consecuencias, es decir, un abordaje más reactivo que un abordaje de gestión y de planificación, donde bueno, va resolviendo los problemas en la medida que se suceden, y uno puede ser un observador pasivo del deterioro y la evolución tórpida de la enfermedad o no, según la demanda. Después evolucionó a un modelo donde el diagnóstico de la adicción se convertía en lo principal, ¿no? Como si eso fuera todo lo que se va a abordar. Entonces ahí de alguna manera se desarrollaron todos
los espacios de tratamiento donde el foco era exclusivamente el consumo y la recuperación basado en ese indicador solamente, muchas veces ignorando las comorbilidades psiquiátricas, muchas veces ignorando otras necesidades, ignorando dinámicas familiares y otras necesidades que tienen los pacientes. Y por otro, el que venimos a proponer, que es la evaluación multidimensional, donde no hay una sola dimensión, que es el consumo de drogas o la enfermedad psiquiátrica, sino unas dimensiones variables de mucha importancia que hay que evaluar de una manera continua, y el enfoque basado en los resultados, más que de alguna manera en las guías, sino en cómo le está yendo al paciente y una evaluación continua de eso. Como resultado de esto, se me ocurrió contarles un poco cómo uno podría decir, tiene los dispositivos de atención de las adicciones, donde está la terapia individual, la terapia psicofarmacológica, bueno, la desintoxicación, el programa terapéutico, ¿no? Con el grupo, con los abordajes, la comunidad terapéutica. Pero en realidad el paciente real tiene problemas que como si fuera el juego de que encastran las piezas, no encajan con el programa muchas veces con las instancias de tratamiento que tenemos. Por ejemplo, problemas de dónde vive, del entorno, de problemas económicos, como pasa en otros temas de la psiquiatría y la salud mental. Un dilema que también he atravesado por estos modelos tiene que ver con la duración de los tratamientos, ¿no? Cualquier tratamiento que tenga una duración fija con ese perfil de graduación o que termina con honores o algo similar a como un modelo educacional, tiene, bueno, una ventaja que es lógicamente el refuerzo respecto a la autoeficacia y al logro que encuentra un paciente, pero tiene también como gran defecto a esos enfoques de una duración fija, que reforzamos la creencia de que la persona está curada, ¿no? Y que ya no va a tener más problemas en el futuro. Incluso después de un tratamiento exitoso, jamás debemos generar la expectativa de que no existe la posibilidad de una recidiva, una recaída, y muchas veces estos modelos con tiempos fijos pueden generar ese sesgo. Pensamos como propuesta en un modelo basado en los resultados, ¿no? Para que el tiempo lo determinen los resultados que quiere lograr el paciente en base a las dimensiones que vamos a trabajar y los objetivos que se va a poner el paciente junto con la familia y el equipo profesional. Y otro tema que nos atraviesa a los adiccionólogos y fundamentalmente a los adiccionólogos, y sufrimos muchas veces el duro comentario de que nuestros tratamientos, nuestras intervenciones, o que el paciente fracasó. No solo fracasó, digamos, la institución, fracasó el profesional. Y bueno, de alguna manera, esto que vimos recién, estas molduras tan difíciles de encastrar en nuestros tratamientos, es una de las razones por las cuales las personas sienten que no les sirven los abordajes. Entonces yo quería compartir este estudio de McLelland respecto a los fracasos del tratamiento, pensando en las recaídas como un indicador de fracaso, y el resto de las enfermedades crónicas de la medicina. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, la adherencia a la medicación es menos del 60% de los pacientes, y las recaídas antes del año en la enfermedad es del 30 al 50%. En el caso de la hipertensión, la adherencia es aún menor, y la tasa de recaída mucho mayor. En el caso del asma, miren, tiene menos del 40% de adherencia a la medicación, 50-70% de recaída. La obesidad, menos del 30% de la adherencia a los tratamientos farmacológicos, y no sabemos cuánto es la recaída ante el año, pero sabemos que es mucho. Y los trastornos por consumo de sustancias,
No tenemos un dato sobre la adherencia a la medicación. Ustedes saben que no hay medicaciones específicas de evidencia de clase 1, salvo para el alcohol y los opiáceos, pero para el resto de las drogas, lamentablemente la cocaína todavía no hay una medicación inequívocamente efectiva, salvo los tratamientos conductuales. Pero miren, la recaída oscila entre el 40 y el 60%. Es decir, no estamos tan mal, pero bueno, como se mira este problema como un problema agudo, generalmente tenemos ese sesgo de que el tratamiento no funciona y hay que cambiar de lugar, hay que buscar otro lugar donde se internen porque fracasó o fracasó el propio paciente y la familia, en lugar de pensar que es normal que haya altibajo y varios intentos ante una recuperación sostenida. Hablamos del fracaso del tratamiento, donde el paciente es el que no cumple, como dijimos recién, o el tratamiento no funciona. Ninguna de las dos cosas es así porque dentro del sistema de salud, las enfermedades clínicas, crónicas, generalmente es normal que el paciente no cumpla, es esperable que no cumpla la dieta, que no cumpla la continuidad de las medicaciones, los controles, y bueno, nadie excluye al paciente del tratamiento, ni se culpa y se pretende cambiar de cardiólogo, se pretende cambiar de clínico, diabetólogo, porque haya tenido una recaída con secuela, inclusive una amputación, perder la visión, como resultado de una diabetes no controlada, o una familia que no lo apoya en los alimentos, en el seguimiento de los tratamientos, como pasa también en el caso de las adicciones, ¿no? Y ahora tenemos este tema, ¿no? En donde, de alguna manera, esta situación mediática vuelve a ponernos en ese lugar en donde las personas no deberían tener altibajos y todo es un mensaje negativo. Miren cómo cambia el mundo en respecto a cambiar y mejorar la accesibilidad de los tratamientos y no la visión, digamos, negativa de la recuperación que tenemos, por ejemplo, con esta noticia. Cómo cambió el mundo y cómo nos está costando cambiar a nosotros, donde nadie se le ocurrió discutir que esta estrella de la gimnasia se retire de Tokio con altísima probabilidad de obtener la medalla de oro porque tiene un problema de salud mental y ella priorizó su salud por encima del rendimiento deportivo, porque ella decía que es más importante su salud mental porque eso le va a permitir un mejor rendimiento deportivo después. Como para darnos cuenta de que hay una transformación en el mundo y estaría muy bueno que nosotros la vayamos teniendo en cuenta. El tratamiento individualizado, basado en los resultados de la propuesta, donde está la multidimensional, la evaluación multidimensional con las 6 dimensiones biopsicosociales, que ya vamos a hablar, bueno, establecer los problemas y las prioridades del paciente, porque puede tener muchísimos problemas y no vamos a tratar todos, donde un foco fundamental está en la atracción, en la alianza y la adherencia, y trabajando los obstáculos que la evaluación multidimensional el paciente tenga y qué recursos tiene para alcanzar lo que el paciente más quiere, por ejemplo, ¿no? Y dentro del plan terapéutico que se establece, el tratamiento también tiene que ser multidimensional, no solo el diagnóstico, ¿no? Y donde están los 4 niveles de la red, en nuestro caso en la Organización del Sistema Sanitario de las Adicciones de Córdoba, la RAC, más componentes del tratamiento, que no solo la terapia individual o el control de la medicación o la prescripción de medicamentos, sino otros servicios, dentro de los cuales está el componente comunitario, de contención comunitaria de grupos de ayuda mutua, que es central, y una evaluación continua, ¿no? Generalmente nos quedamos, y es una lucha que tenemos permanentemente, donde la evaluación se hace al inicio de la internación, y no se hace ni cuando sale para saber qué va a pasar después, o durante el tratamiento, porque esto puede cambiar todo el tiempo, ¿no? Los resultados del tratamiento deberían dar un cambio en las dimensiones biopsicosociales que deberían ser evaluadas a lo largo del tratamiento, porque va a cambiar los factores personales, interpersonales, sociales, y siempre hay que medir la calidad de la alianza terapéutica y la adherencia en tiempo real, porque es fluctuante y varía. Los pacientes a veces se cansan del tratamiento y hay que pensar flexiblemente, ofrecer otra cosa para garantizar esos cuidados continuos. Y el tratamiento ideal, como dice la OMS, miren qué interesante esto, que el paciente debe ser atendido en el encuadre menos restrictivo, el que le pueda brindar la mayor libertad posible, todos estamos de acuerdo con esto, pero a su vez que le garantice el mayor grado de seguridad y efectividad
con la suficiente flexibilidad que le permita la movilidad entre los distintos niveles de atención, de la internación, el ambulatorio, el mantenimiento, de acuerdo con sus necesidades particulares y el respeto por sus derechos humanos. Es un ideal difícil de alcanzar, pero definitivamente estamos muy lejos con todas las situaciones legales en las que estamos hoy atravesados, y sobre todo en esta profesión, la psiquiatría, ¿no? Acá les voy a contar la evaluación multidimensional muy rápido, de qué se trata. Esto es un trabajo de la Asociación Americana de Medicina de Adicciones y, bueno, varios grupos que vienen trabajando en esto. La dimensión 1 es la intoxicación aguda y el síndrome de abstinencia. Bueno, es evaluar eso. La 2 es los trastornos y complicaciones médico-clínicas, biomédicas, no son complicaciones clínicas psiquiátricas, ¿no? Porque la dimensión 3 tiene que ver con los trastornos psiquiátricos o los conflictos psicológicos que pueda tener el paciente, intrapsíquicos. Y la dimensión 4 es la predisposición al tratamiento, cosa que no está muy trabajada o evaluada en adicciones. Nosotros tenemos todo el tiempo que pensar en qué nivel de estadio de predisposición al cambio tiene el paciente, en base a eso establecer la intervención. Un ejemplo, un paciente que no tiene predisposición al cambio o tiene muy baja conciencia, pero tiene una obligación de hacerlo y lo acepta, puede ir a una comunidad terapéutica. Pero aquel que no tiene una obligación ni presión de nada, el otro día se va a querer ir. Y no es un lugar cerrado, ¿no? Entonces, un lugar cerrado puede ser indicado para este caso. Estoy dando un ejemplo de cómo uno puede utilizar estos criterios para hacer una derivación precisa y evitar todo lo que hemos venido hablando antes. Y en la dimensión 5 está la recaída en el consumo activo, qué potencial de recaer o continuar consumiendo o dejar de consumir. Porque yo le puedo indicar a un paciente un tratamiento ambulatorio, pero si el paciente no puede parar, no va a venir al tratamiento ambulatorio, ¿no? Tenemos que generar una instancia donde pueda estar, pueda parar, quizás con internación, quizás con una mudanza, quizás con alguna intervención un poco más intensiva y exigente, pero también tenemos pacientes que necesitan un tratamiento o un abordaje, ni siquiera un tratamiento de bajo umbral, porque tienen carencias sociales, ambientales, familiares, y están consumiendo, pero tampoco tienen para comer. Entonces hay cosas que son extremadamente graves, viven en un auto, en un auto abandonado, no sé qué, basural. Ese es otro perfil, ¿no? Y todo eso tiene que ver con lo que se evalúa en la evaluación multidimensional. Y la dimensión 6, miren qué importante el contexto vital para la recuperación del paciente. Vive con un marido adicto, alcohólico, esa mujer, o golpeador, o a quien no le conviene el tratamiento por alguna razón, vive en un barrio donde todos consumen, bueno, entre otras muchísimas cuestiones vinculadas al contexto vital que deben ser evaluadas. Nosotros en el trabajo de gestión, como administramos comunidades terapéuticas públicas, ya les vamos a contar, y tenemos centros de tratamiento, ese equipo tiene que manejar a la perfección estos criterios porque no se pueden establecer derivaciones que no estén adecuadamente, digamos, previstas, ¿no? de los criterios de admisión en una comunidad, por ejemplo, y familiarizar con estudiar estas dimensiones en cada paciente. Bueno, las dimensiones 1 a 3 son vitales para la estabilidad del paciente y son las que se consideran primero, porque son las que uno determinaría en una urgencia. Y las 4 a las 6, la capacidad del paciente para participar y mantenerse en la recuperación. Como ejemplo, verán, acá uno le puede poner del 1 al 5 el nivel de severidad de la dimensión 1, intoxicación aguda o síndrome de abstinencia, donde están los verdes, que son bajo, moderado, y que se le puede indicar, digamos, qué tipo de dispositivos se le puede indicar a aquellos que van a necesitar dispositivos más específicos de mayor nivel de seguridad. Igual con la dimensión 2, pero voy a pasar rápido, igual con la 3, igual con la 4, igual con la 5, igual con la 6, que es el contexto de recuperación. Verán que están los colores en base a los niveles de severidad y qué indicación uno podría sugerir según cada uno de estos. Después hay que tomar una determinación global, ¿no? En base a los 6 criterios. Aquí está el diseño de la organización de servicios de la red asistencial de adicciones de Córdoba, donde están los 4 niveles. Este es el nivel de prevención territorial
atención primaria, incluso prevención. El nivel 2 son los tratamientos multicomponentes, o sea, además de la terapia, el control de medicación, familias, grupos, monitoreo toxicológico y de laboratorio, y todos los otros servicios que debería haber, que nos faltan muchísimos. Tenemos hasta el programa de reinserción social, perdón, reinserción laboral con acceso a cupos de becas específicas pero es muy complejo todo esto y tenemos realmente deficiencias en muchos de estos temas. El nivel 3, que es la desintoxicación o la internación breve, que como lo determina la ley de salud mental, tiene que ser hecha en hospitales polivalentes, las comunidades terapéuticas, los programas residenciales, donde hay más tiempo de tratamiento, este es el nivel 4, y bueno, yo pongo esto que los cuidados continuos, que después de una comunidad terapéutica siempre tiene que continuar el tratamiento ambulatorio para que no sea de alguna manera contraproducente y solamente la puerta giratoria, ¿no? Entre tantas cosas que hay que hacer, una de las fundamentales es empezar por las pequeñas cosas. Dice, los pacientes adictos no adhieren, pero por ejemplo, empezamos nosotros con una adherencia extremadamente baja, pero después uno estudia y tiene una... Y claro, si el paciente tiene turno de acá a 1 mes o 2 meses después que sale una internación, que era lo que pasaba, digamos, la deserción va a ser altísima, ¿no? El paciente va a ir solamente cuando está en crisis. Cuando nosotros nos pusimos a trabajar por ejemplo, este es un trabajo que está en la revista de Salud Pública, que simplemente enviándoles mensajes recordatorios del turno, pasó de, entre otras acciones, en este paciente de control, del 51%, casi un 15% aumentó la adherencia de esos pacientes. Y eso es algo que después nos pusimos a monitorear, y este es el trabajo que estamos haciendo ahora, que nos permite, bueno, a través de un panel de control de las prestaciones, estos son 2 semanas de tratamiento, donde medimos la demora de los turnos, ya sea el paciente que está viniendo hoy o el paciente que pide turno hoy. ¿Cuánto tiempo le demoraron al que está viniendo hoy y cuánto tiempo le va a demorar al que hoy pide turno, ¿no? Depende de las prestaciones, distintas modalidades, porque el tratamiento multicomponente, donde también podemos medir el desempeño del equipo, y también podemos ver cómo se comporta la demanda de las prestaciones y el porcentaje de asistencia, que era, les dije, uno de los elementos para la adherencia. Este es la modalidad del funcionamiento del Centro Asistencial Córdoba, uno de los centros de la RAC, modelo de alguna manera, tenemos unas 1.500 prestaciones cada 2 semanas, 200 nuevos contactos cada 2 semanas, o sea, 100 por semana, nuevos pacientes que consultan. Y bueno, ¿qué pasa si tenemos restricciones y no tenemos restricciones? Si la persona puede elegir, en caso sin restricciones, hoy estamos sin restricciones, pero hasta hace 2 semanas estábamos con restricciones, no podíamos atender presencial. A presencial o a distancia, y acá vemos que el paciente puede elegir. Pero aunque elija presencial, si la persona no viene, igual se le llama por teléfono y la prestación se realiza igual, se intenta realizar igual. Hemos logrado a través bueno, con estas restricciones, la posibilidad de sumarnos al CISalud. Fue la primera institución no hospitalaria, porque nosotros tenemos tratamientos ambulatorios, sumarnos al sistema informático de salud de la provincia, que es un sistema hospitalario. Nos instalaron teléfonos IP en todos los consultorios y todos los prestadores tienen acceso a esto. Y acá vemos, por ejemplo, hicimos en este tiempo de pandemia cajas para mejorar la guía y que se queden los pacientes, por ejemplo, familiares, que nos preocupa mucho. Y bueno, la atención, acá hay cámaras y las computadoras y materiales, etcétera, etcétera. Y nos pusimos como objetivo, y esto es interesantísimo, la gestión basada en objetivos, bueno, mejorar todos estos parámetros que yo se los dije a vuelo de pájaro al inicio, donde está el aumento del porcentaje de asistencia de turno, porque ustedes saben que en el mundo más del 90% de los pacientes están sin tratamiento con problemas adictivos, y no es la excepción en nuestro medio, y que en promedio a lo largo de la vida solo un 25% de los adictos reciben un buen tratamiento. Entonces, esto es un objetivo, aumentar la asistencia, o sea, que haya más personas que consulten. Y bueno, en la participación, la terapia familiar, que ustedes saben que es un desafío enorme y que aumenta significativamente la eficacia de los tratamientos.
y la continuidad de los tratamientos ambulatorios de los pacientes que están internados en comunidad, que era baja y la fuimos aumentando y es algo que monitoreamos para ponernos como objetivo. Acá está la comunidad terapéutica de Santa María, que está la foto, un poco qué se trata el trabajo que se hace ahí. En San Francisco hay 2 nuevas comunidades terapéuticas en planificación, un poco nuestro panel de control con los días de tratamiento, la cantidad de pacientes, los reingresos, que nosotros no tenemos miedo a que haya reingresos, porque si no me contradeciría con lo que yo estaba hablando de los principios de la gestión de cuidados continuos. Quiero proponerles que busquen en nuestra página web, al final van a estar, bueno, un poco manuales sobre los lineamientos de la RAC, pero el manual de la evaluación multidimensional, la sistematización de prestaciones y cómo son los distintos, y bueno, en este caso de la evaluación multidimensional van a tener 3 videos explicando todas las dimensiones que no pude hacerlo, y el manual también para que lo puedan bajar y estudiar si quisieran. Acá tenemos 2 páginas web que les sugerimos que visiten, de la Secretaría de Adicciones y de la Asociación Argentina de Medicina de Adicciones, que es una flamante institución que, bueno, como objetivo tiene mejorar la calidad de las intervenciones y sobre todo el rol del médico como un referente para el abordaje de estos problemas. Muchas gracias. Yo diría que pasemos a las preguntas. Yo no tengo problema de coordinar las preguntas, como yo las tengo aquí. Gustavo, salvo que vos tengas algo que No, perfecto. Bueno, hasta ahora no llegó ninguna pregunta. Bueno, en el sistema de preguntas no ha llegado ninguna pregunta. No sé si usted, doctora Setti, tiene algo que comentar o ya podemos ir cerrando. Bueno, vamos a cerrar entonces. Un gusto y bueno, el año que viene seguro estaremos allí. Vamos ahora a escuchar atentamente el cierre del Congreso, la conferencia de cierre y bueno, Gustavo. Igual quiero agradecer nuevamente por la invitación y posiblemente el año que viene estemos ahí personalmente, y también quiero antes de cerrar invitar a todos a unas jornadas que estamos organizando nosotros en Río Cuarto, que es el próximo 24 y 25 de septiembre, que lo hacemos conjuntamente con APSA y las asociaciones de psiquiatras del país. Desde ya muchas gracias y bueno, y estamos cerrando. Mucha suerte. Gracias, un gusto. Chao. Gracias. Chao. Saludos a todos.